Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Se encuentra España inmersa desde hace 2 semanas en una profunda crisis institucional a raíz de una reforma que el gobierno y sus socios quieren llevar a término para forzar al Consejo General del Poder Judicial a nombrar ya a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. La pretensión del gobierno es, en última instancia, controlar lo más directamente posible a este tribunal, mediante una añagaza legal consistente en 2 pasos. El primero, enmendar la Ley Orgánica 6.1985 del Poder Judicial para que los magistrados del Tribunal Constitucional, cuya designación le corresponde al Consejo General del Poder Judicial, se haga por mayoría simple y no cualificada, como sucede ahora, pero además añadiendo una cláusula extra, la de que cada vocal solo podrá proponer, es decir, votar, a un máximo de un candidato. El segundo es modificar la Ley Orgánica 2.1979 del Tribunal Constitucional, añadiendo que, si transcurridos 9 años y 3 meses del nombramiento de los magistrados nombrados a propuesta del Gobierno o del Consejo General del Poder Judicial, uno de estos órganos no ha realizado su propuesta, y esto es literal, se procederá a la renovación de los 2 magistrados o magistradas por el órgano que ha cumplido a tiempo su deber constitucional. Junto a esto, suprimen la capacidad del Constitucional para verificar los nombramientos de los magistrados, con lo que, una vez nombrados, su incorporación al Tribunal de Garantías sería automática. Con esto, lo que busca el gobierno es complacer a sus socios independentistas de Esquerra Republicana y de Bildu, a quienes necesita para seguir en el gobierno el año que le queda y a quienes seguirá necesitando si tras las próximas elecciones se ve en posición de gobernar, porque el bloque de centro-derecha no ha conseguido la mayoría absoluta. Controlar el Constitucional le permitirá, por ejemplo, blindar cambios legales como los que acaba de hacer al respecto a los delitos de sedición y malversación. El primero lo ha eliminado y el segundo lo ha modificado al gusto de Esquerra Republicana, cuyos líderes fueron condenados por malversación tras los hechos del 1 de octubre de 2017. Es previsible que las 2 modificaciones sean recurridas ante el Tribunal Constitucional, por lo que precisa de una mayoría afín entre los jueces de este órgano. Por otro lado, es previsible también que sus socios le reclamen a no mucho tardar que se convoque un referéndum de autodeterminación en Cataluña, algo que está prohibido por la Constitución, ya que atenta contra el artículo 2, el que fundamenta la propia Constitución sobre la indisolubilidad de la nación española. El gobierno ha dejado entrever que se trataría de una simple consulta, es decir, un referéndum consultivo que contempla la Constitución para, y esto de nuevo es textual, materias de especial trascendencia para todos los ciudadanos. Algo como un referéndum de autodeterminación sería sin duda una materia de especial trascendencia, pero en el pasado el Constitucional dejó claro que no se pueden celebrar referéndums consultivos en los que una de las respuestas vayan contra la Constitución. Con un tribunal constitucional afín a sus intereses, los jueces podrían cambiar de opinión y validar la consulta de la que hablan en el entorno del gobierno desde hace unos días. Eso permitiría a Sánchez satisfacer, una vez más, las demandas de sus socios independentistas y adquirir así más tiempo en Moncloa, que es de lo que se trata. Pero el Constitucional no ha pasado por el aro. Esta misma semana decidió suspender de forma cautelar la tramitación de las modificaciones legales en las Cortes. El tribunal decidió por 6 votos a favor y 5 en contra que la suspensión cautelar debía estimarse al ser una cuestión que afecta no solo a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, sino también a la propia Constitución, y que, atendiendo a la doctrina que emana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se establece que el amparo debe de ser efectivo y no meramente declarativo, ha tenido que hacer lo que ha hecho. Entre tanto, la batalla política se ha recrudecido. El gobierno y sus socios han cargado furiosamente contra los jueces, acusándoles en algunos casos de dar un golpe de Estado. La Comisión Europea, por su parte, ha avalado la actuación del Tribunal Constitucional, recordando al gobierno que debe respetar al tribunal y cumplir las normas. Aprovechó también para enviar a Sánchez el mensaje de que las reformas judiciales requieren consultarse con todas las partes implicadas. No cabe, por tanto, modificar las reglas con cambios unilaterales
unilaterales y realizados a toda prisa. El asunto, como vemos, ha ido muy lejos, colocando al gobierno en la picota una vez más. Por de pronto ha huido hacia adelante. El PSOE en estos momentos prepara una proposición de ley de urgencia en la que incorporará las 2 enmiendas suspendidas por el Constitucional. Pues bien, para analizar esto con más calma, tiene cierta complejidad, como habéis podido escuchar, y de la forma más precisa, nos acompaña hoy en la contracrónica Guadalupe Sánchez, que ya ha pasado por el programa en otras ocasiones. Guadalupe es abogada, es gerente del bufete Novalex, es columnista en The Objective y es toda una experta en derecho de autor. Como acabáis de escuchar, el problema que tenemos en España es un problema importante, es de cierta gravedad y sobre todo es complejo por todas sus derivaciones de tipo legal. Os lo he intentado explicar en estos últimos 3 minutos de la manera más sencilla posible para que todos lo entendamos, pero aún así el tema en sí tiene y envuelve cierta complejidad porque todos los asuntos legales lo envuelven. Más si nos metemos en temas en los que el español medio no está acostumbrado a tratar, como asuntos constitucionales. El derecho constitucional es complejo y requiere especializarse incluso en él. Esto me comentaba, hace un momento estaba hablando con Guadalupe, que os la voy a presentar de nuevo otra vez ahora porque estuvo aquí el año pasado. Me comentaba que lo buscan a propósito. Pues aquí la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas, Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Por favor, las gracias te las damos a ti, pues siempre un placer tenerte aquí. Estás hecha toda una autoridad y además eres una trabajadora infatigable porque estás en todas partes y escribes y termino de leer un artículo tuyo y te encuentro en una televisión o hablando en una radio. Y digo, yo cuando tengo alguna duda sobre lo que está pasando respecto a estas cosas, lo primero que hago en el acto es ir a ver si Guadalupe, qué es lo que está comentando Guadalupe, porque lo entiendes muy bien, también es cierto que tienes ventaja, eres abogada y una muy buena abogada, pero lo importante no es tanto eso como que le dedicas mucha atención a aprender qué es lo que está sucediendo, a masticarlo, a digerirlo y luego a transmitirlo a tus lectores o a tus oyentes, en el caso de que estés en la radio, como es el caso ahora, de manera muy sencilla. Bien, me decías hace un momento que esto lo busca el Partido Socialista con denuedo, que sea complicado para que la gente no lo entienda bien. Sí, mira, ellos están jugando desde el principio, y no me refiero solo respecto a esta cuestión, sino desde que empezó la legislatura, a embarrar el terreno de juego. Y además de manera muy deshonesta, porque ellos son un partido del sistema, un aparato muy potente, ya no solo a nivel político, sino también propagandístico, y disponen de un montón de gente dispuesta a poner al servicio su autoridad académica o jurídica para justificar cualquier medida o decisión o norma que se le ocurra aprobar al PSOE. Yo lo llamo el evidence-based PSOE, ¿de acuerdo? Para que la gente me entienda. Pero si te digo la verdad, Fernando, lo que está pasando durante estas últimas horas no es tan complejo. Si uno presta un poquito de atención y su estudio y sobre todo su explicación se aborda desde la honestidad, es fácil que la gente llegue a comprender la entidad del problema y también la solución alcanzada por el Tribunal Constitucional. Lo que sucede es que precisamente tanto en la política como en los medios de comunicación españoles lo que falta es precisamente honestidad. Todo se aborda desde la ideología, por supuesto todos la tenemos, el que diga que no la tiene o que informa sin sesgo miente. Lo que pasa es que la ideología no puede intentar soslayar la realidad, porque al final a lo que llegamos es al populismo, que en el fondo es el arte de evitar que la realidad comprometa la ideología, que la verdad comprometa la ideología. Entonces, de lo que se trata aquí es de trasladar a tus oyentes que todo lo que ha pasado nada tiene que ver ni con amordazar al Parlamento, ni con un golpe de Estado togado por parte de los jueces del Constitucional. Todo esto es mentira.
todo esto es mentira. Al final, a lo que estamos asistiendo es simplemente al funcionamiento normal de un Estado de Derecho, porque en España no es solo una democracia, es un Estado democrático y de derecho, y eso significa que la democracia se ha dado instrumentos para defenderse de sí misma, instrumentos legales, ¿de acuerdo? Para evitar eso que se llama la dictadura de las mayorías. Si quieres ahora lo explico, ¿vale? Bien, vamos a despiezar antes el asunto porque creo que esto es importante. Sin conocer un poco los antecedentes cuesta algo entenderlo. Os los he mostrado por encima en la introducción. Hemos tenido 4 cosas a lo largo del último mes que se han ido soltando en la prensa. Lo primero fue que iba el gobierno a eliminar el delito de sedición, que es el delito en el que incurrieron los independentistas del 1 de octubre de 2017, que iba a modificar el delito de malversación, una modificación un tanto creativa, porque suponía que si el político el dinero no se lo mete en su bolsillo, sino que lo lleva a su organización política o a otros fines, como por ejemplo financiar un proceso hacia la independencia en Cataluña, para que el caso es ese exactamente, pues tenga una pena distinta considerablemente menor. Bien, estas 2 cosas a finales de noviembre, principios de diciembre, generaron mucha inquietud y mucha alarma en la sociedad española porque suponía, por un lado, dejar libres y sin culpa a unos tipos con nombre y apellidos que pasaron por la cárcel y que fueron indultados hace no mucho tiempo, y por otro lado, una legislación que favorece a los políticos, porque los únicos que pueden malversar son los políticos, los que en última instancia manejan el dinero de todos. Bien, esto salió, ya digo, hace cosa de un mes, 3 semanas, y acto seguido nos desayunamos una mañana con estas 2 modificaciones que os acabo de comentar, sobre el Poder Judicial y sobre el Tribunal Constitucional. Bien, si lo vemos todo junto y en perspectiva, lo que es fácil concluir en una palabra que una cosa y la otra están interrelacionadas. Es decir, que estas modificaciones van dirigidas a satisfacer de nuevo a los independentistas. Podríamos pensar que Pedro Sánchez es independentista catalán, aunque es poco probable. Luego lo está haciendo por otras razones, como, por ejemplo, seguir en el poder. En el poder se ha garantizado ya un año más, gracias a los presupuestos que aprobó con el concurso de estos mismos independentistas, pero es probable que el año próximo tenga que volverles a pedir ayuda, en tanto que gane las elecciones o no las gane, pero pueda gobernar porque el Partido Popular y Vox no consigan la mayoría absoluta. En este caso, si tiene la oportunidad de volver a gobernar y permanecer otros 4 años en el poder, va a necesitar hacerles más concesiones. Y para eso necesita el Tribunal Constitucional. Me acabas de escuchar, Guadalupe, más o menos la cosa va por ahí. Si no, no se puede entender todo esto. Más o menos la cosa va por ahí. Para empezar, todos estamos comprobando que el procés no ha muerto, porque Pedro Sánchez es el procés ahora mismo, tanto en lo que a la retórica se refiere como también a los objetivos. Lo que pasa es que el tema va mucho más allá. Al final, no se trata solo de contentar a los socios independentistas, sino de asentar una concepción de lo que debe ser el Estado. Y para Pedro Sánchez el Estado tiene que ser una herramienta a su medida. Mira, Fernando, hay 2 vías para llegar al, no voy a decir totalitarismo, pero al pseudototalitarismo. Una es la vía revolucionaria, que es utilizar o bien las armas o bien la revolución en la calle para suprimir los contrapoderes, ¿de acuerdo? Para evitar que no haya ningún órgano en el Estado que pueda poner coto a las decisiones del Ejecutivo. Y luego hay otra que es mucho más lenta, pero igual de eficaz, que es ir colonizando las instituciones, ¿de acuerdo? Para convertirlas al final en una sucursal del gobierno. Y en eso es en lo que estamos. Has explicado bastante bien dónde parte el origen de este problema. Bueno, para empezar, el gobierno, a través de sus grupos parlamentarios, lleva al Congreso una proposición de ley, como bien has dicho, para reformar el Código Penal. 2 delitos, uno sedición
que desaparece. Los principales beneficiados, como muy bien has indicado, son los socios independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo precisamente como autores de ese delito, y luego rebajar las penas de malversación para distinguir el lucro personal, que se castiga más que cuando el dinero público se desvía para otros fines distintos a enriquecerse uno personalmente. Esto lleva al disparate, que yo lo explico con este ejemplo, de que si una persona se lleva 200.000 euros a una cuenta suya en Andorra para comprarse un coche de lujo, la pena sea mayor que el utilizar esos 200.000 euros para financiar un referéndum independentista. Eso es lo que vamos a conseguir con esta reforma de la malversación. ¿Qué sucede? Que cuando ya se está en la última fase de ese proceso de reforma del Código Penal, en la última fase de la tramitación parlamentaria, el Gobierno aprovecha para colar de rondón 2 enmiendas. Y son 2 enmiendas con las que se pretende cambiar 2 leyes que no guardan conexión alguna con el objeto de la proposición de ley inicial, porque una es para reformar el Código Penal, mientras que con esas enmiendas se pretende reformar, por un lado, la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por otro, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y sobre esto ya ha declarado el Tribunal Constitucional en anteriores ocasiones, por ejemplo, en una sentencia muy clarita de 2011, que esto no se ajusta a la Constitución, que es inconstitucional, porque vulnera los derechos de los diputados, senadores, ya que se les priva de la posibilidad de participar en el proceso de producción legislativa, y además también vulnera los derechos de los ciudadanos, en cuanto que también se nos priva también de ese derecho a través del debate parlamentario, a conocer qué es lo que se pretende con la ley, cuáles son sus inconsistencias, cuáles pueden ser sus eventuales inconstitucionalidades, cuáles son los riesgos que puede conllevar su aplicación, porque eso ya sucede por el mero hecho de tramitarlo como proposición de ley, pero es que si encima ya lo que haces es colar 2 enmiendas de rondón cuando ya no hay debate posible y lo único que queda es votar sí o no, pues al final, como es entendible, se están vulnerando derechos, en concreto de diputados o, llegado el caso, de senadores. Pero por si fuera poco, estas 2 enmiendas no reforman cualquier ley, es decir, no estamos hablando de que se vaya a modificar un reglamento sobre el arbitraje en materia de consumo, entiéndeme. Estamos hablando de 2 leyes sobre las que se cimenta el Estado de Derecho. Es decir, nosotros en la jerarquía normativa tenemos la Constitución, que la Constitución proclama una serie de derechos y de principios, y luego estos se desarrollan a través de leyes orgánicas, ¿de acuerdo? Pues estas 2 enmiendas pretenden reformar 2 leyes orgánicas que además regulan el funcionamiento de 2 contrapoderes constitucionales. Dos leyes orgánicas que llevan ahí 40 años, más de 40 años. Que llevan 40 años. La del Poder Judicial es del 85 y la del Tribunal Constitucional del 79. Eso es. Y además lo hacen con un objetivo declarado, que es asaltar el Tribunal Constitucional. Porque lo que los oyentes tienen que saber primero es que la reforma del Consejo General del Poder Judicial se hace para alterar el sistema de mayorías. Una de las funciones del Consejo es nombrar a 2 de los 12 magistrados que integran el Tribunal Constitucional. A 2.
pero hay que hacerlo por mayoría reforzada, es decir, se necesita una mayoría de 3/5 entre los vocales del Consejo. Lo que pretende el Gobierno es reducir esa mayoría a una simple. ¿Por qué? Porque con una simple, el llamado sector progresista, que además hoy mismo, esta mañana, se ha visto que está empeñado en bloquear cualquier nombramiento, incluso de magistrados que son abiertamente progresistas y que está maniobrando para que pueda sacar el Gobierno adelante esta reforma y colocar a las 2 personas que quiere el Gobierno, que ahora explicaré quiénes son, pues precisamente el rebajar la mayoría permitiría a este sector progresista poder votar a las 2 personas que pretende el Gobierno. Y la otra reforma, la de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo que pretende suprimir es el control de idoneidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues una vez el Consejo nombra a los magistrados del Constitucional, es el propio Tribunal Constitucional, los propios magistrados de ese tribunal, los que le hacen un examen a los nuevos candidatos sobre si cumplen o no los requisitos para poder adquirir la condición de magistrado. Pues se va a suprimir ese control. Y me dirás, ¿y por qué hacen todo esto? Pues bueno, cuando conoces el nombre de las 2 personas que quiere imponer Moncloa como magistrados, lo entiendes perfectamente. Una es Juan Carlos Campo. Juan Carlos Campo no es que haya sido ministro de Justicia socialista, sino que lo ha sido en esta misma legislatura. Lo fue hasta junio-julio del año pasado. Juan Carlos Campo es el señor que ha estado preparando la derogación del delito de sedición, esa que se está votando hoy mismo. Juan Carlos Campo es el que preparó los indultos a los golpistas catalanes. Y la otra persona es un alto cargo de Moncloa. Te falta un dato circunstancial pero importante. Juan Carlos Campo es pareja de Meritxell Batet, que es la presidenta del Congreso de los Diputados, lo cual... Más te digo, mira, me falta otro dato, que es que además este señor ha ejercido muy poquito como magistrado, es decir, se ha puesto muy pocas veces la toga. No sé si habrá dictado más de 500 sentencias en toda su vida, que eso es muy poquito para un juez, eso se dicta en un par de años, como quien dice. Entonces es un señor con muy poca experiencia en lo que a su vida judicial se refiere. Bien, entonces, este es uno de los candidatos. La otra candidata es un alto cargo de Moncloa, Laura Díaz. Laura Díaz ha sido asesora de los independentistas catalanes en la Generalitat y estuvo además implicada muy activamente, tuvo un papel muy relevante en la redacción del Estatuto de Cataluña, aquel que incluía en el preámbulo lo de Cataluña es una nación. Oye, qué casualidad que sean 2 personas expertas en asuntos catalanes, ¿verdad, Fernando? Una rebaja del Código Penal que afecta principalmente o beneficia principalmente a los independentistas catalanes y 2 enmiendas que nada tienen que ver con la ley en lo material, pero que la finalidad al final también es beneficiar con otras 2 reformas a los independentistas catalanes. Y dirás, bueno, ¿y por qué este empeño en colocar a estas 2 personas en el Tribunal Constitucional? Pues esto es como un proceso deductivo, ¿verdad? Tienes por un lado que no solo se deroga la de sedición para beneficiar a los que fueron condenados con la sentencia del procés por el Tribunal Supremo. La despenalización del delito de sedición supone que si en el futuro se volviese a celebrar un referéndum de independencia con las mismas características que el que se celebró en 2017, ya sabes, bulembutá, sacamos las urnas a la calle, todo por la paz, nada de violencia, ya te imaginas de lo que estoy hablando. Pues un referéndum de esas características no sería ya delito, ¿vale? Es decir, el Estado va a carecer a partir de esta semana de herramientas punitivas para que el Poder Judicial, es decir, los tribunales y la Fiscalía también, pueda responder
ante hechos similares. Dice, bueno, hay gente... Dime, Fernando. No, continúa, ¿no? Yo solo quería apuntar que a partir de aquí el Tribunal Constitucional podría hacer la vista gorda ante cualquier tipo de referéndum consultivo que fuese en función de los intereses del gobierno. Claro, por eso te digo que esto es al final un proceso deductivo. Primero, evitas que los tribunales, tribunales y fiscalía, que el Poder Judicial pueda intervenir ante hechos similares, pueda dar una respuesta penal. Y dicen, hay gente que dice, bueno, pero es que el Estado tiene otras herramientas y estás mintiendo. Bueno, primero, no, yo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. No se les podría procesar ni por rebelión, ni por un delito contra el orden público, como están intentando colocar los portalitos de Belén mediáticos del gobierno, porque ambos requieren que se ejecuten los actos con violencia. Es decir, lo que sucedió en 2017, ya lo sabemos, porque así lo puso el Tribunal Supremo en la sentencia, todos los hechos que sucedieron no reúnen la entidad suficiente como para integrar el concepto de violencia requerido en materia penal, que ya sabes que la interpretación siempre es la más restrictiva y la más favorable al reo. Entonces, si no hay violencia, no interviene el Poder Judicial. Y te dicen, bueno, pero tenemos el 155. Para empezar, el 155 es una herramienta política, no jurídica, no la ponen en marcha ni los tribunales ni la Fiscalía. Es algo que se aplica a voluntad del gobierno, o sea que si está Pedro Sánchez no podemos olvidar de que lo aplique, y además requiere unas determinadas mayorías en el Senado. ¿Vale? Así que eso de que seguimos contando con instrumentos punitivos o con el 155 es falso, porque incluso aunque se aplicase el 155, pues bueno, se privaría a la Generalitat de Cataluña de determinadas competencias y se podrían cesar a determinados cargos públicos, pero nadie respondería ante los tribunales. Eso la gente lo tiene que tener muy claro. Y bueno, entonces dices, bueno, no es delito, el 155, si sabes contar, no cuentes con él, y dos personas expertas, como he dicho yo, en asuntos catalanes, muy vinculadas al gobierno del Pedro Sánchez. ¿A qué nos vamos a encontrar? Pues posiblemente a lo que vamos es que en breve se celebre un referéndum de independencia. Me da igual que lo llamen consulta, pues al final estos son los reyes del eufemismo. No, es que no va a ser un referéndum, va a ser una consulta para modificar el estatuto. Y bueno, van a modificar el estatuto para al final llegar a un referéndum independentista. Entonces, todo este proceso que estamos viviendo y toda la urgencia con la que el gobierno se empeña en llevarlo a cabo ya no es solo para que cuando se celebren las elecciones nadie se acuerde de esto. Pues si no necesitan tanto tiempo, si con todos los escándalos que se van generando cambiamos de tema, ya no cada semana, sino cada día. Es decir, aquí hay una cuestión de fondo mucho mayor. Pero es que además, como bien digo, esto al final lo que va a determinar en el fondo es una especie de cambio de régimen, y no solo por lo que afecta a Cataluña, que también, no solo por el tema de la integridad territorial en España, sino porque el deterioro de los contrapesos al gobierno de Sánchez va viento en popa. Para que la gente me entienda, el Tribunal Constitucional, si esto fuera un partido de fútbol, el Tribunal Constitucional sería el árbitro. Imagínate, Fernando, lo que pasaría en España si la Liga decidiese que el próximo clásico Madrid-Barça lo arbitra Gerard Piqué, que acaba de dejar el Fútbol Club Barcelona. ¿Te imaginas? Arderían las calles, ¿verdad? Pues eso es lo que está intentando hacer Pedro Sánchez con el Constitucional, que arbitre el partido gente que ha estado jugando en ese equipo hasta hace nada. Entonces, lo que ha hecho el Partido Popular es utilizar una herramienta llamada recurso de amparo, que está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial,
para no solo porque hablan, es que los recursos tienen que ser una vez han aprobado las leyes. Eso es mentira. Es cierto que el Tribunal Constitucional conoce también de los recursos de inconstitucionalidad una vez se han aprobado la ley, sobre el fondo de la ley, pero hay prevista una herramienta, como digo, que es el recurso de amparo contra los actos de tramitación de la ley. Es decir, el Tribunal Constitucional también conoce o resuelve sobre si en la tramitación parlamentaria de la norma se ha seguido al procedimiento y se ajusta a la Constitución. Entonces, el PP, haciendo uso de esa herramienta que está en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha recurrido a un acto sin valor de ley de la Mesa del Congreso porque, como he explicado, considera que vulnera los derechos de la minoría parlamentaria y también de los ciudadanos, porque sustrae dos reformas de dos leyes importantísimas del debate parlamentario. ¿Y qué ha pedido también? Pues con arreglo a otra herramienta prevista en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha pedido la suspensión cautelarísima de ese acto que vulneraría sus derechos. ¿Por qué? Porque si espera a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo de si estas dos enmiendas de verdad vulneran los derechos o no de los diputados o de los senadores, pues puede pasar un año o dos y ya no serviría para nada. ¿De acuerdo? Carecería de virtualidad el recurso, porque ya se habría votado la ley. Con que pasasen 2 meses ya no serviría para nada. Entonces han recurrido a esta medida cautelarísima que está prevista en el ordenamiento jurídico, precisamente para que se suspenda la votación y carezca de virtualidad el recurso. El Tribunal Constitucional se ha reunido de urgencia, como no puede ser de otra manera, cuando se solicita una cautelarísima, como hacen otros muchos tribunales en el orden contencioso, y ha resuelto favorablemente a la solicitud del Partido Popular porque considera evidentemente que existe que la petición está sobradamente fundada, porque además, como he comentado, existe jurisprudencia y fue el propio Partido Socialista quien recurrió a actos de la mesa del Parlamento que no tenían valor de ley para parar la tramitación parlamentaria de las llamadas leyes de desconexión. ¿Te acuerdas? Es decir, que no es nada nuevo. Lo que sí que es nuevo es la hiperventilación gubernamental y mediática para deslegitimar al Tribunal Constitucional. Es que esta es la otra. Esta es una derivada peligrosa y preocupante. Cómo se ha lanzado desde el gobierno y desde los socios del gobierno una ofensiva contra el Poder Judicial como no se recordaba en la historia de España. Es decir, yo no había visto una cosa similar en mi vida, te lo aseguro. Viendo a diputados que estaban completamente encendidos. Bueno, no hablaría de los periodistas afines al gobierno, que son esencialmente activistas. Pero esto, caray, que es el Tribunal Constitucional que ha atendido la demanda de en este caso un partido, que ha sido el Partido Popular, y lo ha hecho ateniéndose a la propia doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de que el amparo tiene que ser efectivo y no declarativo. Vamos, que no había nada raro en esto. No, y como ya digo, es una herramienta prevista en el ordenamiento jurídico y lo que hemos visto es cómo actúa de manera normal y eficiente, o debería actuar de manera normal y eficiente, un Estado de Derecho, porque, y esto es importante señalarlo, a la vista de los discursos que estamos escuchando, no es cierto que en un Estado de Derecho democrático no haya nada por encima de la soberanía popular, como ha dicho Íñigo Errejón y como están repitiendo todas las cacatúas gubernamentales, Bolaños, el del Senado, Felipe Sicilia, etcétera. En un Estado democrático y de derecho, todos los ciudadanos, incluidos los poderes públicos, están sometidos a la Constitución y al resto de normas del ordenamiento jurídico. Todos. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice el artículo 9.1 de nuestra Constitución y es un principio básico de cualquier Estado democrático, es el principio de legalidad, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué quiere decir? No quiere decir que las leyes sean inmutables, lo que quiere decir es que hubo un pueblo
constituyente que decidió que para modificar la ley, el pueblo constituido tenga que seguir los cauces que en ella se establecen. Claro que el PSOE puede modificar tanto la ley orgánica del Tribunal Constitucional como la ley del Consejo General del Poder Judicial. Otra cosa es que no debe. Y que el resultado pueda ser inconstitucional. Pero claro que puede iniciar su tramitación parlamentaria para modificarla, pero tiene que seguir el cauce legalmente establecido. Y ese cauce no es usando 2 enmiendas para incorporarlas de rondón a una proposición de ley que no tiene nada que ver cuando ésta ya está a punto de votarse, para impedir que ni la oposición ni los ciudadanos puedan intervenir en ese proceso. Si hay alguien que está intentando más que intentar, si hay alguien que se está colocando o atacando a la soberanía nacional, es el gobierno, precisamente intentando privarnos de debates que son importantísimos, pero ya no solo con el tema de las enmiendas, cuando recurren a la proposición de ley y no al proceso de reforma ordinario, lo que están intentando eludir o están recurriendo a una vía de emergencia, a una tramitación por la vía de emergencia que les permite no tener que solicitar los informes consultivos que son, aunque no vinculantes, sí son preceptivos, como son los del Consejo General del Poder Judicial, los del Consejo de Estado. Es decir, están intentando impedir que la oposición y el pueblo español conozca, como he dicho, cuáles pueden ser las inconsistencias, inconstitucionalidades, incoherencias de una ley. Es lo que ha pasado con la ley del solo sí es sí, que se ha tramitado como una proposición y no como un proyecto de ley, y el resultado es el que es, lo estamos viendo. Llegamos ya de más de 100 agresores sexuales que han visto rebajada la pena. Pues no hacer las cosas por hacer las cosas por la vía de urgencia y no como se debe, y por ignorar los informes de estos organismos especializados que deberían pronunciarse en cuestiones tan importantes como son la reforma de organismos constitucionales. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, la acabas de comentar, lo de Íñigo Errejón, no ha sido el único en decirlo, pero sí el más significado, es decir que la soberanía nacional, él por supuesto se considera depositario de la misma, él y los suyos. Por un lado es una arrogancia infinita, porque es bien, la soberanía nacional efectivamente tiene su sede en el Parlamento, pero reside en el propio pueblo español y así lo fija la Constitución. Bien, si pongamos por caso llega un gobierno que quisiese legislar, vamos a poner artículos de la Constitución. Por ejemplo, hay un artículo que dice que el domicilio es inviolable. Este es, creo que es el artículo 18. Sí, el 18, lo tengo delante. O que el 16, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. Si llegase un gobierno y quisiese legislar contra la libertad ideológica o contra la inviolabilidad del domicilio, evidentemente el Tribunal Constitucional tendría que intervenir y no valdría decir, no, pero es que este gobierno ha legislado con una mayoría absoluta. Por lo tanto, es el reflejo de la soberanía nacional, y si el Tribunal Constitucional lo para, que sería su obligación pararlo, está yendo contra la soberanía nacional. Cuando les pones frente a su espejo es una cosa realmente llamativa, porque se ven retratados, es decir, la idea de la democracia que tienen es muy parecida a la dictadura. Sí, bueno, realmente es que ellos utilizan el término democracia porque vende. El término dictadura, que es lo que de verdad proponen, no se lo compraría demasiada gente. Entonces, claro, de lo que se trata es de travestir el lenguaje. Efectivamente, como ha señalado, en nombre del voto de la mayoría suceden cosas horrorosas y horribles. Parece mentira que no hayamos aprendido nada de nuestra historia reciente, ¿verdad? Sobre todo tenemos ahí el ejemplo
ejemplo, de la Alemania nazi, donde precisamente se utilizó el voto para subvertir un régimen democrático desde dentro y convertirlo en lo que se convirtió. Además, es que, como has apuntado, son del todo punto inconsistentes, ya no solo por ese argumento que tú señalas, sino porque ellos mismos, cuando quien ha estado en el gobierno no ha sido la izquierda, sino que ha estado el Partido Popular, pues han realizado actos como el rodea el Congreso. Entonces, y era un gobierno con una mayoría absoluta de verdad. O sea, el gobierno de Mariano Rajoy creo que ha conseguido la mayoría absoluta más grande de la historia de la democracia española. No, esa fue la de Felipe González, la de 2000, o esa fue la de 1982, la segunda. Pues la segunda mayoría absoluta más importante de la historia española. Entonces, ¿a qué venían su rodea al Congreso? Es que no estaban a favor de lo que dimana, de las decisiones que dimana del pueblo. ¿Por qué han recurrido? Porque ellos lo han hecho. ¿Por qué han recurrido la inconstitucionalidad de algunas leyes? ¿Por qué? ¿Por qué el Partido Socialista ha presentado recursos contra leyes? ¿Por qué recurrieron los actos de la Mesa del Parlamento de Cataluña? Es que en la Mesa del Parlamento de Cataluña no estaba representada la soberanía popular catalana. Es que es lo que te digo, es que han adoptado totalmente el discurso procesista. Quien se los tome en serio es porque es muy cafetero, porque es un discurso muy inconsistente, tanto en lo sustantivo, como tú has dicho, y sobre todo si recurres a los precedentes, porque ves que no se sostiene. Al final de lo que va todo, Fernando, es de crear un caldo de cultivo, un relato que justifique el asalto institucional que se nos viene. Es decir, todo este escándalo que se ha montado sin motivo en torno a una cuestión, como hemos comentado, la del Tribunal Constitucional, que debería haberse abordado con total normalidad y haber sido comentada como mucho en los ámbitos jurídicos, todo este escándalo que se ha montado y estas acusaciones de golpismo a los tribunales, del brazo político y judicial de la derecha, al final forma todo de parte de una campaña de deslegitimación para que cuando Sánchez modifique, porque la va a modificar, la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial, con el objetivo indisimulado de convertirlo ya no en un tribunal constitucional, sino en una especie de Dirección General de Asuntos Constitucionales, totalmente dependiente de Moncloa, pues ya haya calado en la gente que es que había que hacerlo, porque eran unos señores al servicio de la derecha, la extrema derecha y la ultraderecha. En eso estamos. Fíjate si mienten, Fernando. Es que son tantas las mentiras y tantas las maneras de desmontarlas. Mira, si fuese verdad que el Tribunal Constitucional hubiese amordazado al Parlamento, pronunciándose sobre la inconstitucionalidad, que esto lo dijo Bolaños ayer y lo dijo también María Jesús Montero, la de Hacienda. Si es verdad que el Tribunal Constitucional hubiera intervenido en el proceso legislativo pronunciándose sobre la inconstitucionalidad de una ley antes de haberse aprobado, sería imposible que el gobierno pudiera intentar la misma reforma en los mismos términos a través de otra proposición de ley, como ya han anunciado que van a hacer. Si es inconstitucional, si una ley es inconstitucional, tú no la puedes volver a aprobar. Estás desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Entonces, para que veas hasta qué punto llegan las mentiras. Y bueno, otra mentira. Es que nunca ha actuado con tanta celeridad el Tribunal Constitucional. Pues mira, la Mesa del Senado ha presentado un recurso contra la decisión sobre la cautelarísima que adoptó ayer el Constitucional, y el Pleno se ha vuelto a reunir hoy de urgencia, precisamente por lo que tú has comentado,
porque si convocan el pleno la semana que viene, pues ya carecería de virtualidad el recurso del Partido Socialista y no tendría sentido lo que resolviesen en un sentido o en otro. Entonces, se reúnen esta tarde también para resolver sobre el recurso de la mesa del Senado. O sea, que para que veas que es todo un compendio de mentiras que se aprovechan ya no solo de que sea un tema jurídico complejo, sino de que además tienen a una serie de personas dispuestas a justificar cualquier disparate que se les ocurra y el objetivo para mí está clarísimo, que es ahora es el Tribunal Constitucional, lo siguiente va a ser el Consejo General del Poder Judicial, que ya también Sánchez lo dice clarísimamente, es un órgano que lleva 4 años bloqueado por la derecha que incumple con la Constitución y como yo tengo obligación como presidente del gobierno que soy de que los organismos constitucionales funcionen correctamente, voy a intervenir para desbloquearlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a rebajar las mayorías para nombrar a los vocales y que el gobierno solo con sus socios pueda decidir quiénes ocupan esas sillas, que son sillas muy importantes porque son las que no solo designan a 2 magistrados del Constitucional, también deciden quién es el presidente del Tribunal Supremo, también deciden quiénes son los presidentes de los TSJ, en fin, que la labor del Consejo General del Poder Judicial, aunque no sea Poder Judicial, sí que tiene una incidencia muy trascendente en las altas instancias del Poder Judicial. En fin, pues nada, se nos ha echado el tiempo encima, Guadalupe, sí, sinceramente, nos hemos puesto aquí a hablar y la verdad a mí me ha quedado clarísimo, no sé a la audiencia cómo le habrá quedado la cosa, desde luego Guadalupe es cristalina y esa es eso es un grandón, estas cosas, Guadalupe, no se aprenden, se tienen o no se tienen, porque explicar estas cosas explicar esto con sencillez es bastante complicado, no hay más que hablar con un abogado durante un rato para darse cuenta lo que te lía más, dices, pues me he quedado peor de lo que estaba cuando te lo he preguntado, ¿no? Me he quedado todavía más liado. No es contigo, no sucede contigo en absoluto. Pero bueno, esto, como bien sabemos, sigue en curso. El problema está ahí. De hecho, lo acaba de comentar Guadalupe. El Senado ha recurrido al Tribunal Constitucional, que a estas horas se está reuniendo de urgencia. No sé todavía lo que saldrá de ahí. Y, en fin, Feijóo está tratando de explotar en el Senado todas las contradicciones de Sánchez. La batalla política se nos va a meter en la Nochebuena a este paso. Sí, no lo descarte. Mira, yo sobre este recurso del Senado te puedo adelantar lo que creo que va a ser el resultado. Creo que no va a prosperar porque básicamente lo que dice la mesa del Senado es que el recurso del PP se ceñía a la decisión del Congreso, bueno, la cautelarísima del PP, y eso no es cierto porque el PP presentó un escrito para ampliar su recurso inicial y que no solo se ciñese a la mesa del Congreso, sino también al Senado y a cualquier acto de su tramitación parlamentaria. O sea, que eso quedó subsanado, así que no creo que el recurso del Senado, de la mesa del Senado prospere, pero como bien dices, ya veremos. Efectivamente, ya veremos lo que pasa aquí. En fin, os mantendremos informados. Si no es en la Contracrónica, ya sabéis, será en la Contra en directo y si no en la Contra. Estos espacios que hago por YouTube, en YouTube por la calle y que trato más temas nacionales, temas de España. En fin, pues nada, muchísimas gracias, Guadalupe, por habernos acompañado hoy. A ti, Fernando, por darme la oportunidad de explicar todo esto que, como bien dices, no es sencillo. Hay que hacer un esfuerzo didáctico, pero yo creo que es importante. Creo que es importante, además, que personas como tú, que tenéis tantísimos seguidores, informéis de ello e intentéis trasladar a los ciudadanos la importancia de lo que está pasando, más allá del típico activismo y de las soflamas facilonas. El agradecimiento es mío, Fernando.
Pues nada, muchísimas gracias una vez más, Guadalupe. Nosotros, entre tanto, ya vamos terminando. Nos vamos con Pizarro, que nos habla de lo que está pasando en Ucrania, concretamente de ese ataque que se espera por Kiev. La guerra no solo es una circunstancia que favorece los errores en las decisiones, sino que además obliga a tomarlas constantemente. Rusia tiene que tomar decisiones para tratar de mejorar su posición en una hipotética futura negociación. Y eso pasa por dejar de ceder terreno y pasa por hastiar tanto a la población ucraniana como a los sustentadores occidentales. Los antecedentes debieran convencer a Vladimiro de que se esté quieto, pero como eso de estarse quieto es estar claudicando y los ucranianos no van a estarse quietos por su parte, pues no puede. El segundo frente suena bien, pero puede ser el segundo fiasco. Pero en todo caso, segundo frente o romper el actual, tiene que mover ficha. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos ya la contra de hoy, que es pues la última contra antes de Navidad. Estamos ya día 22 de diciembre, mañana es 23 y por lo tanto no es porque sea 23, sino porque es viernes. Tendremos contrahistoria, una contrahistoria navideña que haré con Alberto Garín. Vamos a hablar sobre los Reyes Magos, que es un tema del que venimos ya persiguiendo desde hace un par de años y al final pues nada, lo hemos dejado para este año. Una contrahistoria muy interesante. Entre tanto, yo por supuesto, si volvéis por aquí este fin de semana, este sábado, pues perfecto, estaré aquí haciendo la contraportada, que creo que es lo que toca esta semana, y si no, pues nada, os deseo, como todos los años, el día antes de Navidad o los días antes de Navidad, os deseo unas felices Navidades.